Hola a todos, mi nombre es Lizeth Borja, soy responsable de diversidad e inclusión en Fundación Eurofilms y de parte de todo el equipo os damos la bienvenida al Foro de Líderes por la Inclusión. Primero que nada, quisiera agradecer a la Fundación Orfeo Catalá por cedernos este emblemático espacio en el que estamos teniendo este acto y también agradecer a todas las personas, las más de 100 personas que estáis aquí viendo de manera presencial y también a todos los que estáis por streaming, que al final desde el resto de España y América Latina. Así que nada, el lema de este año, del Mes Europeo de la Diversidad, es sobre tender puentes entre organizaciones para crear un mundo más justo, más inclusivo. Así que aprovechando esta iniciativa y celebrándola, hemos reunido a nuestros líderes por la inclusión para hablar, trasladar experiencias, buenas prácticas, su perspectiva y conocer un poco también lo que están haciendo las organizaciones para generar estos entornos inclusivos. Para Fundación Eurofilms, un líder por la inclusión es un agente de cambio que no se conforma con el status quo, al contrario, incluso este desafía sus propios privilegios. Nuestro objetivo el día de hoy es generar un espacio, un diálogo abierto, enriquecedor, que nos permita reflexionar sobre cómo podemos impulsar cambios transformadores en nuestras organizaciones. Antes de empezar, me gustaría comentaros que podremos interactuar con nuestros líderes del día de hoy en el espacio de bloque de preguntas y respuestas, pero también todos los que estáis por streaming tenéis un chat habilitado a partir de ese momento en el cual podéis interactuar y compartir cualquier idea o duda que tengáis sobre la charla. Así que nada, sobre todo, los que estáis por streaming, no os desconectéis al final del foro porque tenemos una sorpresa preparada para vosotros también. Así que sin más preámbulos, es un honor para mí dar la palabra a nuestros líderes por la inclusión del día de hoy. Me encantaría que se presente cada uno de vosotros para que compartan cuál es su rol dentro de su empresa y sobre todo qué rol juegan dentro de la estrategia de diversidad e inclusión. María José, si te parece. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María José Bosch, soy responsable de estrategia de talento en Accenture. Accenture, si no la conocéis, es una consultora, nos dedicamos a tecnología, a marketing digital, a operaciones y somos 770.000 a lo largo del mundo. Operamos en más de 126 países y en la geografía que yo represento, que es Iberia, somos España, Portugal, Israel, con 23.000 personas. Mi rol aquí es empujar la diversidad, acompañarla y bueno, me siento orgullosa de haber llegado a Accenture a ser la empresa más diversa del mundo, según Thomson Reuters o Refinitiv ahora. Así que bueno, espero que podamos aportar o compartir ideas. Benja. Sí, pues mi nombre es Benjamín Ramírez, soy responsable de diversidad e inclusión en SEAT y Cupra, la única compañía en España que comercializa, desarrolla, diseña y fabrica vehículos aquí en España bajo estos dos nombres, ¿sí? SEAT y Cupra. Y bueno, como responsable de este departamento soy precisamente, ¿no?, la persona que con mi equipo, junto con mi equipo, pues definimos la estrategia de diversidad e inclusión para los próximos años para SEAT y Cupra y eso es lo que hemos hecho y fue mi primera misión también al entrar en la empresa en 2021 y esta es la primera misión, es lo que hemos hecho ahora mismo. Genial. Steffi. Buenas tardes, gracias por invitar al Básquet Girona en este evento tan importante. Básquet Girona es un club de baloncesto que nació ayer, justo hizo 9 años. Empezamos siendo un club muy pequeño, con 5 equipos, hemos crecido muchísimo. Ahora, para los que estéis un poco familiarizados, sabéis que estamos en ACB con el primer equipo, pero siempre desde el inicio nuestro ADN hemos querido que el baloncesto llegara a todo el mundo, ¿no? de todas las formas posibles, no solo con la práctica, teniendo un equipo en silla de ruedas, sino también para que todo el mundo pueda disfrutar del baloncesto, pues viniendo en los partidos y adaptándolo a toda la gente. Raquel. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo encontrarme rodeada aquí de estos compañeros de mesa. Así que, bueno, aportar todo lo que podamos. Mi nombre es Raquel Díaz Caro, soy mujer ciega,
Y además en TMB, en Transports Metropolitans de Barcelona, que es la empresa a la cual represento, ejerzo en estos momentos la función de directora de responsabilidad social, mujer y diversidad. Transports Metropolitans de Barcelona es la principal empresa operadora de transporte público de Cataluña. Gestionamos el metro y los autobuses de Barcelona, operamos en 15 municipios, aparte de la propia ciudad de Barcelona, entonces somos una empresa de servicio a la ciudadanía. Mi rol en la organización es justamente impulsar toda la estrategia de diversidad e inclusión y hacerlo de manera transversal en toda la organización, contemplando las dos vertientes, la vertiente interna, ¿no? Entendiendo que en la plantilla pues todo lo que pueda aportarnos la diferencia al final es fuente de riqueza, y por otro lado respecto a la ciudadanía, a las personas, a las numerosas personas que cada día utilizan nuestras redes de transporte público para que en definitiva lo hagan en igualdad de oportunidades. Así que muchas gracias. Fidel. Pues yo soy Fidel Mayo, soy el People Leader, director de Recursos Humanos de Eurofilms Group, así que podemos decir que juego en casa prácticamente, lo cual es un beneficio. Lo digo porque tenemos el lujo de compartir grupo con la Fundación Eurofilms y aprender y nutrirnos de su amplia experiencia y de las múltiples herramientas que pone a disposición, ¿no? En mi caso, como People Leader, una de las principales funciones que tenemos las áreas de People o de Recursos Humanos es la de velar por la cultura de las organizaciones para las que trabajamos, que es una función que además está repartida y compartida con el resto de líderes. Y en el caso de Eurofilms esto es especialmente importante porque el modelo de negocio tiene a las personas en el centro. Somos una empresa que considera que cuando tú contratas personas únicas con capacidades diversas y les das las herramientas, les das la confianza, el liderazgo y las dejas brillar, pues al final todos sacamos lo mejor de cada uno de nosotros y eso impacta en un servicio excelente y en la viabilidad de la empresa, en la sostenibilidad, y además estamos aportando felicidad a la sociedad en la que operamos, ¿no? Por eso tiene sentido que yo esté aquí aprendiendo de estos excelentes compañeros y compañeras y espero pues, poder también aportar alguna cosita. Seguro que sí, Fidel. Cristina. Bueno, yo soy Cristina Cabañas, soy la presidenta de Guitar Hotels, una pequeña empresa hotelera con 68 años de historia. Trabajo en la industria de la felicidad, como Fidel, y nuestro ADN está muy marcado por la responsabilidad social corporativa. Por eso pivoto también con otro cargo que tengo, que es la presidenta de la Fundación Climent Guitar, una fundación con 5 años de historia que nos dedicamos a la formación en turismo y a la solidaridad. Aquí tenemos proyectos muy bonitos, que hemos hecho alianzas con otras grandes fundaciones como Fundación Barça, Fundación Eurofilms, Fundación Coca-Cola, y lo que hacemos es formar a jóvenes en riesgo de exclusión social, a personas discapacitadas tanto psíquica como físicamente, y lo que les damos es una oportunidad en el mundo laboral. Genial. Pues es interesante como ver cada uno de vosotros tiene un rol tan distinto, pero a la vez fundamental dentro de una estrategia de diversidad e inclusión, ¿no? Realmente, yo creo que todos los que estamos aquí creemos en lo que es la agenda de diversidad e inclusión, sabemos y somos conscientes que la diversidad e inclusión impulsa la innovación, la creatividad, mejora las vidas, pero sin embargo también hay que ser conscientes que ha sido bastante lento el avance en diversidad e inclusión. De hecho, hay un estudio que se hizo y en el que se encuestó a varias organizaciones y decían, bueno, el 78% aspiran a tener una cultura inclusiva, pero solamente el 12% lo han conseguido, ¿no? Aquí es donde se ve realmente este reto para poder alcanzar la diversidad e inclusión en todas las organizaciones. Y sobre este tema me gustaría preguntar, ¿qué iniciativas han acelerado vuestras organizaciones en diversidad e inclusión? María José, si nos puedes contar un poco lo que hace Accenture. Pues bueno, yo creo que las iniciativas que hay muchas que no han funcionado también, hay que aprender de las que no funcionan, pero lo que podríamos decir que más ha funcionado, en primer lugar, la socialización de que eres diverso. Nosotros en 2017, nuestro presidente global le dijo al mundo, en una rueda de prensa, que queríamos ser en 2025 una empresa paritaria. Eso en los distintos países que operamos
nos imprimía una velocidad muy distinta a cada uno de los países. Yo en ese momento estaba ya de responsable de inclusión y diversidad y teníamos un 39%, nosotros somos una empresa tecnológica, de mujeres, y para llegar, nosotros no íbamos a llegar como geografía en el 25, llegaremos en el 27. Cada año teníamos que proyectar pues, unos objetivos y una cultura para esa equidad, ¿no? Esa igualdad. Entonces, socializar dónde quieres estar, porque el comprometerte y el compartir tu reto te hace tener una responsabilidad y un compromiso con la sociedad. La segunda palanca que yo creo es importante, muchos trabajamos en diversidad, pero la inclusión para mí es el reto porque, a modo de ejemplo, incorporamos a personas con discapacidad 24, 30 al año y seguramente se marchan 18, 19. Entonces, el gran reto de las organizaciones no es tanto la diversidad, sino la inclusión y que encuentren en esos ecosistemas de organización pues que están acogidos, ¿no? Y la última palanca que creo que ha funcionado y yo de lo que más he aprendido, siempre se dice que a la diversidad no hay que solo invitarla al baile, sino sacarla a bailar. Es dar voz a las personas con diversidad, en el sentido, nosotros ahora tenemos un comité de culturas, nosotros en España tenemos 126 culturas, de hecho trabajamos con personas que vienen del secretariado gitano, personas que son de otras geografías, de otros países, y hay que darles espacios porque no puedes, desde recursos humanos o desde cualquier área, definir lo que a esas personas, a esos empleados les conviene, sino que tiene que nacer de ellos. Pues tenemos un comité de multiculturalidad, LGBTI, de personas con discapacidad, géneros, generaciones, neurodiversidad, etcétera. De hecho, bueno, en ese darle voz estamos trabajando ahora con Eurofirst para aflorar personas con discapacidad que por los sesgos que hemos tenido en consultoras como Accenture no han aflorado y hay que acompañarles. Con lo cual, la tercera palanca y para mí la más importante es darle voz a la diversidad para que el resto de la compañía se sienta como agradecido y empoderado por trabajar con nosotros. Genial. Steffi, y en el mundo del deporte, que además es otro ámbito totalmente distinto al de Accenture, ¿qué habéis hecho? Pues nada, tenemos la suerte de trabajar en el deporte, como dices, y ahí hay mucha gente diversa, ¿no? Y se une mucha gente. Trabajamos en distintos ámbitos, desde el laboral, ¿no? También junto con Eurofirms tenemos un programa para incluir a gente día de partido de distintas pues, diversidades. Y un proyecto que hemos incorporado este año, que ha sido, pues estamos muy orgullosos, es el de acercar los partidos a la gente con discapacidad visual, ¿no? Y lo que hacemos es que van con una audioguía y hay una persona que les va contando lo que va pasando durante todo el partido. No solo quién ha metido el básquet, sino todo lo que pasa, pues quién sale en pista, quién entra, lo que pasa en las activaciones, cualquier cosa que pueda pasar durante el partido. Y ha sido un proyecto que nos ha servido mucho para aprender y sobre todo para darte cuenta que queda mucho trabajo por hacer, que hay muchos retos y de hecho desde aquí hemos empezado a adaptar la web, la app, todo lo que teníamos trabajando para que todo el mundo pueda acceder a este contenido, ¿no? Y aparte de esto, pues como he comentado antes, tenemos el equipo en silla de ruedas que de hecho ya tenía más de 40 años de historia, pero lo hemos incluido dentro de la estructura del club, haciendo pues, que sea más profesional y dando todas las herramientas de difusión máxima para que puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Y bueno, esto estamos trabajando, pero ya digo, es el inicio, hay mucho trabajo por hacer, mucho recorrido y un poco lo que comentaba ella, ¿no? que al final la diversidad también nos enriquece y nos ayuda a aprender muchísimo a todos. Totalmente. Fidel, ¿qué habéis hecho en Eurofirms? Uy, pues mira, Eurofirms es una empresa que tiene más de 30 años prestando servicios de personas y desde el principio entendimos que teníamos además una gran responsabilidad social porque podíamos ser agentes de cambio en materia de diversidad e inclusión a través de la interacción que tenemos con nuestros clientes y con los candidatos. Esto nos ha llevado a que, por ejemplo, en nuestra red de staffing, que tiene más de 100 oficinas en España, por ejemplo, pues tenemos 125 personas que son sponsors de inclusión, que se encargan de asesorar a los compañeros, de ayudar a los clientes y a los candidatos
en materia de inclusión para ayudar a esta integración. De hecho, esto es así. Nosotros este año 2022, por ejemplo, hemos ayudado a integrarse en el mundo laboral a más de 1.600 personas con algún tipo de discapacidad reconocida, ¿no? Pero por contarte algo más concreto, el último proyecto que hemos emprendido, que hemos finalizado hace muy poco y ahora estamos en la fase de plan de acción, es un diagnóstico en materia de inclusión. De la mano de Fundación, que por eso digo que es un lujo tenerlos tan cerca, lo que hemos hecho es un estudio de la experiencia del empleado y hemos hecho la comparativa en cuál es la experiencia del empleado desde el momento de la selección o el primer contacto con Eurofilms. Esto ya es en materia interna, en materia de personal de estructura, hasta el momento del offboarding, el momento en el que esa persona finaliza su viaje con nosotros. Y hemos comparado cuál es la perspectiva o cuál es la percepción que tienen las personas con una discapacidad reconocida o las personas que no la tienen, para ver dónde estaban los puntos de mejora. Esto nos está ayudando a mejorar la experiencia de todo tipo de empleados y además a focalizar nuestro plan de acción en materia de inclusión en aquellos lugares donde más impacto tiene. Hemos reestructurado todo nuestro cuadro de mandos en materia de inclusión, hemos impactado los sistemas de performance de la compañía por la inclusión, estamos formando a nuestros líderes en liderazgo inclusivo, hemos formado a todas nuestras redes y también al Departamento de Talent Acquisition en selección inclusiva. Hemos lanzado un programa de voluntariado para que nuestros compañeros y compañeras puedan acompañar a personas que se están integrando en el mundo laboral en una fase previa de, oye, ¿cómo hago el mapping? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo defino mi currículum? ¿Y cómo me presento ante el mercado? Y a integrar de una manera súper natural pues, esa capacidad o discapacidad que todos podemos tener o no, ¿no? Y bueno, en principio por contarte esta experiencia en concreto, pero tenemos, la verdad es que gracias a vuestro trabajo hemos hecho un montón de cosas. De hecho, esto me recuerda mucho también, Benja, que habían hecho algo parecido en SEAT, ¿no? Sí, de hecho, para medir el tema de la inclusión, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar una encuesta de inclusión basada realmente en hechos científicos, realmente también mirando diferentes variables de la inclusión, o sea, medimos o intentamos tomar el pulso de la plantilla anualmente a través de esta encuesta desde el año pasado, midiendo diferentes variables. Entonces les preguntamos, por ejemplo, si hay diversidad de perspectivas en los equipos, si hay seguridad psicológica en los equipos, cuál es su sentido de pertenencia en los diferentes equipos, si la percepción que tienen igualdad de oportunidades, también y otras variables que medimos dentro de esta encuesta, y creo que aquí lo innovador luego es que a través de las respuestas calculamos un índice de inclusión. Este índice de inclusión tenemos un índice de inclusión de la empresa para saber cómo estamos a nivel empresa en temas de inclusión, y también lo descargamos por colectivos, porque nos interesa saber, aparte de la foto global de la empresa, de cómo estamos, nos interesa saber ¿cuál es la inclusión de las mujeres? ¿Hay diferencia entre las mujeres en puestos directivos y mujeres en otros tipos de puestos? ¿Cuál es la inclusión de nuestras personas del colectivo LGBTI, de personas de mayor edad, de personas jóvenes, las personas con alguna discapacidad? ¿Sí? Las personas españolas, comparándolas con todas las personas dentro de SEAT y Cupra que tienen otra nacionalidad de nacimiento. Toda esta encuesta está desarrollada de tal manera que podemos descargar, digamos, estos resultados y tener realmente una foto más detallada de cómo estamos en cada uno de los colectivos. Y luego, digamos, para saber luego cuál es la razón para el resultado, pues lo que hacemos es focus groups, especialmente con aquellos colectivos que suelen salir más bajos en cuanto a inclusión, que justo son temas, el colectivo de mujeres, quizá, sobre todo en un entorno igual masculinizado, personas de colectivo LGBTI, y realmente intentamos, a través de estas mías, escuchar a las personas dentro de SEAT y Cupra y mirar también qué medidas necesitamos para hacer la empresa cada vez más inclusiva
pero ya partiendo de una base que es el análisis, que creo que es muy importante, lo que también había mencionado María José, ¿no? Antes, que no solo es medir la diversidad, que es muy fácil de medir porque al final contamos personas, sino lo difícil es medir lo intangible, que es la percepción de inclusión. Y esto es lo que estamos intentando o estamos haciendo a través de esta encuesta de inclusión. Es súper interesante al final cuando hablamos siempre de diversidad e inclusión. O sea, realmente la diversidad es muy fácil medirla, ¿no? Es hablar de género, es hablar de personas con discapacidad, pero realmente el punto está en el foco de la inclusión, ¿no? ¿Cómo hacemos, lo que decía María José, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas con discapacidad que incorporamos se queden, ¿no? ¿Cómo hacemos para valorar si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido para todas las personas, ¿no? No solamente mirándolo de manera general, sino concretamente analizando cada uno de estos ejes de la diversidad. Yo, teniendo esto en cuenta, me gustaría que, y sabiendo además lo importante que es la diversidad e inclusión, me gustaría que me dijeran qué retos creen que hay o que existen ahora entre las organizaciones para incluso tener este impacto a nivel de sociedad con la diversidad y la inclusión, para que las personas se sientan reconocidas. No sé, Benja, si quieres comentar. Sí, o sea, yo diría el mayor reto es conseguir una inclusión para todas y todos. Para mí la inclusión realmente es la piedra angular que realmente hace que la diversidad se aproveche bien y que sea fructífera, ¿sí? Entonces, siempre decimos también que la diversidad sin inclusión pues suele ser apariencia al final. Entonces, lo importante es que haya inclusión y esto creo al mismo tiempo es el mayor reto. Yo creo que para trabajarlo pues son necesarias básicamente dos cosas. Primero, escuchar y luego la segunda cosa es actuar. Entonces, para la parte de escuchar, pues lo que hacemos es lo que acabo de explicar también a través de esta encuesta de inclusión, escuchar a las personas a través de los focus groups también, mirar tomar el pulso realmente de cómo están las personas dentro de SEAT Cupra. Y yo diría también, aparte de medir el estatus actual, pues también es importante marcarse objetivos. Nosotros, por ejemplo, nos hemos marcado objetivos de cómo queremos incrementar la inclusión anualmente hasta 2030 y vamos midiendo nuestra inclusión también contra estos objetivos, que incluso los reportamos también a nuestro comité ejecutivo para que sea un KPI como otros KPIs de negocios, y eso creo que es súper importante porque también eleva la importancia de este tema. Y luego para la parte de actuar, aparte de las medidas más básicas como pueden ser protocolos para la protección legal de la inclusión, protocolos de actuación ante situaciones de acoso, vulneración de derechos, trato discriminatorio, situaciones de violencia, pues creo que aparte de todas estas acciones, también es importante establecer hábitos de funcionamiento en los equipos para que la seguridad psicológica sobre la que hablamos realmente sea el día a día. Y para ello hay herramientas diferentes, como por ejemplo no castigar el error, promover que todas las personas dentro de los equipos hablen mediante, por ejemplo, a través de turnos establecidos de cierto tiempo para que realmente todas las personas del equipo tengan el mismo tiempo de hablar en los workshops, que el jefe o la jefa pues sea la última en hablar. Que las personas con menos pertenencia dentro del grupo o las más jóvenes sean los primeros o las primeras en hablar. Que si hacemos lo que solemos hacer en las empresas, una tormenta de ideas, pues a vez de hacerla en grupo, porque sabemos que hay influencias dentro del grupo, pues que se trabaja individualmente primero y luego se comparte en grupo. Todas estas cosas creo que son al final medidas a través de las que tenemos que provocar también que haya diversidad de perspectivas, y también ser atento donde no las hay, porque si tenemos un grupo donde todos opinen lo mismo, pues creo que es algo que falla y un cierto conflicto productivo
donde haya diferencias, donde haya discrepancias, donde haya diferentes maneras de ver las cosas, creo que es necesario para el progreso, para el buen resultado. Y yo creo que esto es lo que tenemos que intentar provocar todos a través de estas medidas que acabo de mencionar, o otros hábitos que tenemos que poco a poco hacer que se vivan en el día a día. Total. Yo creo apuntar aquí una cosa. Es que Sí, no sí, se sí. me olvida. Respecto a lo que ha dicho, y también importante a veces empezar por lo básico. Algo que también ha funcionado y que es como muy básico, como digo, son los talleres de sesgos inconscientes. Normalmente en las organizaciones creemos que todos somos muy inclusivos, muy educados culturalmente, y luego pues vas a esos talleres, que hay especialistas muy buenos en dar estos talleres, y ves que vienes programado de casa por tu cultura, que es tu cultura, incluso impactarlo en la gente que hace selección, porque al final hay que profesionalizar la diversidad, de forma que estos sesgos, que a lo mejor el otro día yo hablando con el equipo de multiculturalidad, decía una de las personas, es que yo hablo muy bien inglés y cuando digo una palabra en inglés se ríen de mí. Claro, los que sabemos menos inglés nos parece como, bueno, mujer. Y estas cosas, estos microcomportamientos, micromachismos, micro-X, no lo hacemos a mal hacer, sino pues porque al final tenemos X años de una cultura y es muy importante empezar por esos básicos. Igual para añadir una cosa aquí, me parece súper importante los talleres de concienciación, pero sí que creo que tenemos que mirar también que salgamos, cuando hagamos estos talleres, de la formación tradicional. Yo creo que aquí lo importante es que estos talleres de concienciación realmente salgan de esta formación tradicional. Experiencial. Exacto, que Total. sean experiencias donde las personas, por ejemplo, lo que intentamos en SEAT y CUPRA también, en los talleres que hacemos nosotros, tanto que hemos hecho con nuestro comité ejecutivo, también con nuestro equipo de reclutamiento, es realmente hacerles experimentar sus propios sesgos, porque entonces es cuando las personas, menos decirles que están sesgados, que todos somos personas sesgadas, que es verdad, pero provoca rechazo, es hacérselo ver. Creo que esto también aquí es importante. Y aparte de concienciación a través de estos talleres, yo creo que también otra cosa que se ha de mirar son los procesos, porque al final tenemos que mirar de objetivizar todos estos procesos de selección, de promoción, etcétera, a través de criterios objetivos muy claros, muy transparentes, que esto es lo que intentamos hacer para que realmente tener una ayuda para mitigar estos sesgos, porque la concienciación luego tiene un límite y luego creo que hay que jugar con esto, con los procesos. Total, también. no, al final tener sesgos es de humanos, ¿no? Y no podemos decir, pues no, yo no tengo sesgos, porque realmente todos hemos tenido un impacto del entorno en el que nos desenvolvemos. Raquel, ¿cuáles crees que son los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones? Bueno, se están diciendo cosas muy interesantes y yo diría que hay un tema que es básico y que seguramente es el gran reto, que es pasar de la creencia, ¿no?, en que la diversidad pues, puede ser hasta una moda o algo que en determinado momento o en determinado contexto nos exige no sé qué ley o no sé qué norma, ¿no?, que aplica en determinado contexto, ¿no? Pero en realidad el tema de diversidad, los temas de inclusión, en realidad deberían ser algo que impregne la cultura de cualquier organización. Y ese es un gran reto que evidentemente no se consigue de un día para otro, ni a golpe de norma, ni siquiera a golpe de estrategia de la propia organización. Es una transformación cultural que debe hacerse de abajo arriba y de arriba abajo en toda la organización para creer realmente que la diversidad entendida en sentido amplio pues al final es fuente de riqueza en una organización, que el talento diverso al final nos va a aportar pues diferentes modos de ver una misma actuación.
nos va a hacer no olvidarnos nunca de una sensibilidad especial encarnada pues, por determinada tipo de persona, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un gran reto, ¿no? El pasar a creernos que esto realmente, de lo que estamos hablando en muchas organizaciones, insisto, un poco impulsados pues, por estas últimas tendencias que marcan incluso desde la Agenda 2030 y demás, ¿no? Pues al final es un tema de competitividad incluso en las organizaciones, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de diversidad, claro, podemos hacer mención a numerosas perspectivas, porque al final las personas pues, somos tan diversas como personas hay en el mundo, ¿no? Al final cada uno tiene su peculiaridad. Sí que es cierto que bueno, tendemos a poner etiquetas, ¿no? En función de diferentes motivos, los más conocidos, bueno, evidentemente el género, la orientación sexual, la edad, el origen, la discapacidad, bueno, son etiquetas que vamos poniendo y que nos ayudan, en definitiva, a las organizaciones pues, a trazar medidas para generar espacios inclusivos y para, en definitiva, trabajar por la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero también eso, de alguna manera, tiene el riesgo, y si me permitís voy a subrayarlo porque me parece importante en este momento en el que estamos las organizaciones que creemos y apostamos por la diversidad y la inclusión, tiene el riesgo de olvidarnos pues, que las personas somos un todo y al final el enfoque interseccional es lo que nos caracteriza. Al final, pues, bueno, una persona, yo misma pues, soy una mujer ciega, aparte de ser ciega estoy en una franja de edad con determinadas necesidades y expectativas. Al final cada uno tiene su peculiaridad, entonces lo que no tenemos que olvidar y perder de vista es que estamos trabajando para y con personas, independientemente de sus circunstancias personales o sociales, y por tanto el enfoque de personas yo creo que no deberíamos olvidarlo nunca. Y luego, para acabar y no extenderme demasiado, también se ha hecho referencia, ¿no? a la inclusión como reto último y más importante. Para que haya realmente inclusión, los espacios, los entornos, los servicios, pues tienen que ser realmente inclusivos. Hace unos años se hablaba de accesibles, si hablamos de personas con discapacidad. Ahora se habla de inclusivos para incorporar el resto de perspectivas. Ya me parece bien que así sea, pero es muy importante subrayar esto porque cualquier persona con su circunstancia que le hace diferente, si el entorno en el que se mueve no está suficientemente adecuado a su circunstancia, seguirá siendo esa persona diferente a la de al lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones? Pues no solo incorporar personas con discapacidad en nuestras organizaciones, sino hacerlo de manera consciente y de manera responsable. Y no estoy hablando de barreras físicas, ¿no? de eliminar pues escalones, sustituirlos por rampas, ampliar el ancho de las puertas si viene una persona con silla de ruedas y tal. No me estoy refiriendo única y exclusivamente a esto, que quizás es lo más evidente, sino algo muy importante que es todo el tema que tiene que ver con lo que comentaba al principio, que es la transformación cultural, ¿no? Al final, las personas se acostumbran a la diferencia o normalizan la diferencia cuando conviven con ella, ¿no? Si tú no conoces, al final, lo que es diferente a ti te es extraño. Entonces, esa convivencia, ese generar espacios de interacción, al final es bueno, el resultado que nos reporta es brutal, porque es cuando realmente consigues pues, que una situación diferente se integre de manera súper óptima en una organización. Entonces, yo creo que justamente el generar espacios inclusivos es el gran reto para las organizaciones, más allá de pensar en talento diverso. Raquel, hace unos días que estábamos haciendo un poco el repaso de los temas, comentaste sobre la evolución
de cómo se vive o cómo vive una persona con discapacidad cuando entra, por ejemplo, en una organización, ¿no? Hablabas desde la parte del paternalismo. No sé si nos puedes explicar esto. Sí, bueno, en realidad yo considero, en las organizaciones es como muy evidente, pero yo considero que estos 3 momentos que yo un poco identifico por los que pasa a cualquier persona con una diferencia, en mi caso con una discapacidad, ¿no? Pues se pueden detectar en cualquier situación bueno, pues de interacción con los demás. En el ámbito de la organización, insisto, es como muy evidente y efectivamente se pasa como por 3 momentos que yo pues los he podido experimentar y los tengo como muy identificados. En primer lugar, cuando una persona con discapacidad se incorpora en un grupo, se genera primero un sentimiento como de compasión hacia esa persona en el sentido de bueno, pues sentir hasta un poco de pena, ¿no? por su situación, ¿no? Pasadas unas semanas, unos meses quizás, la gente empieza como a poner en valor todo aquello que esa persona puede hacer a pesar de su discapacidad y entonces colocan a esa persona en un pedestal y entonces la empiezan a admirar. Y entonces dicen, ostras, pero ¿cómo puede hacer esto si no te ve? ¡Hala, pero cómo puede ir sola! ¿No? Y entonces cualquier actuación que hace esa persona es como digna de admiración. Y pasadas unas semanas más, unos meses quizás, pues bueno, llega el momento de la normalización, que es cuando la gente ya ha interactuado tanto con esa persona que al final pues normaliza su presencia, su forma de actuar, su forma de relacionarse y entonces esa persona ya es una más dentro de la organización. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso seguramente no tan riguroso, ¿no? pero sí que realmente es muy ilustrativo de cómo se pasa en el proceso de inclusión. Totalmente. Bueno, es que cuando lo contaste yo dije, bueno, ese es el día a día de Fundación Eurofilms, o sea, tal cual. Pero bueno, es muy interesante ver que esta perspectiva realmente se repite, ¿no? Que no es algo solamente que nosotros percibimos, sino que esto realmente sucede en más organizaciones y bueno. Cristina, ¿cuáles son los retos que crees que tienen las organizaciones? Yo creo que el principal reto que tenemos las organizaciones es el de contagiar. Contagiar primero al equipo, porque el equipo muchas veces es escéptico, depende de qué actividades que se puedan organizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el caso de un campus que hacemos que hacemos con personas con discapacidad psíquica. Justo la primera vez que lo realizamos era un campus primero teórico y después práctico. Era el momento que se había estrenado la peli de Campeones y yo vi la cara de mi equipo. Ahora esta señora este fin de semana ha visto la película y ahora se pone a hacer esto. Primero lo recibieron de una manera un poco de miedo, ¿no? De no saber cómo actuar, ¿no? Como lo que contaba ahora Raquel. Dedicamos a cada chico, le pusimos a cada chico un mentor, entonces esto fue la maravilla, porque después cuando acabaron toda la parte práctica, las cartas que me mandaron los que hacían de mentores, que eran personas que llevaban muchísimos años con nosotros trabajando, pues era que habían hecho este cambio del chip, ¿no? De decir, oye, se pueden integrar, no pasa nada, son personas que pueden hacer perfectamente su trabajo y que hay que incorporarlo al día a día. Después, cuando nosotros damos la bienvenida a las personas nuevas que se incorporan a nuestro equipo, es un poco peculiar, ¿no? Una empresa hotelera que haga que todos seamos incluidos, ¿no? Y cuando contamos quién es la empresa, bueno, es una empresa familiar, siempre hablamos de nuestra fundación. Y ahí, si me permitís, os leeré el texto que yo cada vez cuando les voy a recibir leo, que es un texto de Warren Buffett, que es del año 98, que a mí es el texto que me hizo hacer este cambio de chip, ¿no? Supongamos que quedasen 24 horas para que nacieses y viniera un genio y te dijera, Herb, te veo posibilidades y tenemos un gran problema. Tengo que diseñar el mundo en el que vas a vivir y he decidido que eso es demasiado difícil, lo vas a diseñar tú. Tú inventas las normas sociales, las normas económicas, las normas gubernamentales y vas a vivir según esas normas y tus hijos también. Y tú respondes, ¿puedo diseñar cualquier cosa? Tiene que haber alguna trampa. Él dice, bueno, sí, hay una trampa.
no sabes si vas a nacer blanco, negro, pobre o rico, varón o hembra, sano o con problemas de salud. Lo único que sabes es que vas a sacar una bola del bombo en el que hay 5.800 millones. Vas a participar en lo que se llama la lotería ovárica. Vas a sacar una bola y eso es lo más importante que te va a pasar en la vida. Eso va a determinar si naces aquí, en Afganistán, o si naces con un coeficiente de 130 o de 70. Va a marcar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué clase de mundo vas a diseñar? Creo que es una buena forma de considerar cuestiones sociales, porque al no saber qué bola vas a sacar, querrás diseñar el sistema en que incluya muchos bienes y servicios, porque querrás que la gente, poniendo todo en la balanza, viva bien. Y querrás que produzca cada vez más para que tus hijos vivan bien y tus nietos vivan mejor que tus hijos. Pero también querrás un sistema que no deje tirada a una persona porque por casualidad sacó una mala bola. Yo creo que esto al final es una manera de vivir y que hay que seguir, y es lo que nosotros intentamos desde nuestra compañía y desde nuestra fundación. Bueno, es un texto que me parece muy acertado porque además habla incluso de los privilegios, ¿no? Todos tenemos ventajas, otros tenemos desventajas, y yo creo que hay un sistema que realmente impulsa, ¿no? este status quo, ¿no? De realmente entender que hay unos que empezamos de un distinto punto de partida que otros. Y luego quería añadir que este año, junto a la Fundación Eurofirms, organizamos un evento de mujeres, 333 mujeres, que nos reunimos en el mes de marzo para hacer esto, precisamente un evento transversal donde hubiera pues, profesiones diferentes, ámbitos muy diferentes, y con un proyecto, que es el proyecto 8M de la Fundación Eurofirms, conseguimos recaudar 43.000 euros, que han sido 43 chicas que se han podido incorporar al mundo laboral. Y bueno, esto es lo que hace pues, que cada día te levantes y que pienses, pues la verdad, vale muchísimo la pena vivir. Totalmente. Creo, Cristina, que el hecho de contagiar lo habéis hecho muy bien, para dentro y afuera de vuestra organización, totalmente. Ahí lo intentamos. Pues, bueno, yo creo que lo que hemos visto, no sé si alguien más quiera aportar algo más. Yo solo añadir que creo que lo importante es lo que comentaba la tercera fase que comentaba Raquel, ¿no? La normalización, que al final si normalizas contagias al resto de gente y no lo haces porque tienes que cumplir una cuota o porque lo marca la ley, sino porque se tiene que normalizar y enriquece a las organizaciones. Nosotros nos ha enriquecido un montón y todas las experiencias de todos también son estas, ¿no? Que es súper acertado, Steffi. De hecho, qué importante es convertir un imperativo legal en una oportunidad, ¿no? Tener un punto de partida y decir, bueno, hay una ley, hay dos formas de cumplir esta ley, ¿no? Por obligación o por compromiso, convicción. Y realmente, bueno, ese es el hecho de poner también esta pequeña piedra, ¿no? En el camino para poder hacer llegar, pues, por ejemplo, en este caso, el deporte a todos, que al final es súper importante. Pues si os parece bien, me gustaría pasar al bloque de preguntas y respuestas. Por temas de timing, si os parece, haremos una pregunta aquí en público de manera presencial, y también a todos los que estáis por streaming podéis escribir alguna pregunta o duda o comentario que queráis hacer. Si os parece bien, empezamos por el streaming. Perfecto. Vale. Cristina hablaba de contagiar. ¿Cómo contagiar al resto de líderes de una organización para que entiendan el valor de la diversidad e inclusión? Hombre, Fidel. primero siendo un ejemplo. Quiero decir, al final esto va de personas. Y yo creo que las organizaciones poco a poco nos vamos concienciando de que esto va de personas, de que las empresas son personas, de que los mercados son personas, de que siempre hay una persona detrás de todo lo que hacemos y de que, de hecho, una empresa es un constructo social, ¿vale? Para concienciar a los líderes, lo primero es ser un ejemplo. Que tú como empresario, que tú como CEO, que tú como people leader, que tú como líder de un equipo, seas un ejemplo de respeto a las personas que te rodean y de interés genuino por las personas que te rodean. Porque la inclusión es una decantación del interés por las personas. Al final, si tú realmente tienes interés por las personas que te rodean, las personas que te acompañan, las personas a las que estás ayudando a crecer, es que no queda más remedio que creer en su diversidad, que creer en sus capacidades diferenciales. Entonces, no existe un método mágico
Sí que para mí es muy importante ser muy coherentes y que si quieres una organización basada en estos principios, en estos valores, todas las decisiones que tomes tienen que ser coherentes, aunque a veces sean dolorosas porque económicamente no sean rentables, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma y de modelo económico, incluso que es doloroso y que nos llevará tiempo, pero que yo creo que es imparable. Creo que al final el mundo evoluciona hacia ahí. Por tanto, hay luces, hay esperanza. Y a título individual lo único que podemos hacer es ser ejemplos y tratar de ser muy coherentes con ese ejemplo, con nuestras, evidentemente, contradicciones, porque somos humanos, somos personas, pero siempre desde un interés genuino por la gente. Quizá para añadir, yo creo que también lo que ayuda es hacer ver a todas las personas en posición de liderazgo cuál es el valor añadido para sus propios departamentos, objetivos, etcétera, a través de la mayor involucración, motivación de las personas en un entorno inclusivo, pero también mayor orientación al cliente, etcétera. Yo creo que aquí lo que ayuda también es adaptar un poco el discurso, el foco del discurso de diversidad a las necesidades de los diferentes departamentos con los que nos encontramos en una organización, porque pueden ser muy diferentes. Y luego también otra cosa que creo que ayuda a contagiar el resto de líderes es la involucración de las personas en posición de liderazgo. Preguntarles también, trabajar con ellos, escuchar qué es lo que les cuesta más en el día a día, darles también soporte. No es fácil tampoco liderar equipos muy diversos donde que son menos homogéneos porque hay más debate y eso es bueno, pero hay que saber gestionarlo. Y creo que ahí también es darles herramientas, pero también involucrar a todas estas personas y decir cuáles son vuestras ideas. No queremos inventar el mundo y todo, digamos, desde el Departamento de Diversidad. Vosotros y vosotras tenéis ideas muy válidas, experiencias de cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado, y poner esto en valor, compartirlo con las demás compañeros y compañeros dentro en los puestos de liderazgo, para que luego realmente a través de la involucración conseguir cada vez más influencias en este sentido, porque para yo pueda influir y para que yo esté convencido, yo también tengo que haber aportado. Es decir, esto es algo donde yo he ayudado a construir. Y entonces, una vez has hecho esto, es muy difícil luego bajarte del barco y decir, esto ahora no me gusta porque yo ya he compartido y soy parte de esto mismo. Yo creo que se trata de esto, de cada vez embarcar a más personas para que cada vez haya más influencias dentro de la empresa hasta llegar a una masa crítica para que luego ya a partir de ahí es mucho más fácil que otras personas sigan esta transformación cultural que también había mencionado Raquel antes, por ejemplo. Yo sumaría ahí, ¿no? en el eslogan hay que convencer, ¿no? O vencer. Hay estudios, hay uno del 2018 de McKinsey y nosotros en Accenture sacamos 2020 otro, que habla de KPIs reales de las acciones de empresas diversas, suben más en bolsa, la productividad, la creatividad, las empresas diversas son más innovadoras. Y de ejemplo, la presidenta de PepsiCo hace unos años decía que quería tener la empresa que fuera espejo de la sociedad. En empresas de servicios o cualquier empresa, porque al final damos servicio a la sociedad y al mundo, tienes que tener réplica de lo que es la sociedad. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un desarrollo en metaverso con lengua de signos, que yo estaba fijándome que vamos lentos, y al final lo podemos hacer porque tenemos gente que practica la lengua de signos. Entonces, hay que ejemplificar, hay que demostrar, y luego hay que si estás enfocado en un negocio, ser listo. Las sesiones de Design Thinking son mucho más potentes si hay un grupo plural. No sé, cualquier negocio es más rico, o sea, quien testea los coches. Entonces, es un imperativo de negocio contar con diversidad porque los resultados de negocio son mejores y hay KPIs que lo demuestran. Aparte de lo que hemos dicho antes, de que no es complementar, y bueno, yo os invito a que veáis el estudio de Accenture, pero bueno, que hay KPIs reales.
Y quizá también, porque antes estábamos hablando de la transformación cultural, donde muy fácilmente muchas veces también estamos hablando de resistencias. Entonces yo creo que también es aquí ver la resistencia también como una oportunidad, porque resistencia, luego al final las personas igualmente están involucradas, que una persona muestra resistencia, pues muestra interés. Y hay que trabajar con esto y decir, no es mala la resistencia luego hay que intentar manejarla, pero muestra interés. Es mucho más, o sea, es mucho mejor señal que hay una persona que muestra cierta resistencia que una persona que le da igual todo y no le importa. Y muchas veces la gente dice, ostras, hay mucha resistencia, sí, pero... el camino. Exacto, es el camino de trabajar de esta resistencia, y cuando hay resistencia, pues entonces he movido algo. Total. Y eso es Por importante. complementar, si me permitís, creo que es muy útil de cara a poder contagiar el visibilizar casos de éxito y también visibilizar casos de no tanto éxito. Entonces, normalizar justamente esta realidad, como comentábamos antes, ¿no? Pero sobre todo dar a conocer experiencias reales de personas pues, que al final se han incorporado en una organización, cómo ha sido su experiencia, generar espacios de debate como este que ha organizado Eurofirms, ¿no? Para que las empresas podamos compartir también nuestras buenas prácticas. Yo creo que todo eso hace que al final se genere una mayor conciencia sobre la diferencia y se impacte realmente en el sentido de entender que esto es positivo a largo plazo para la organización, muy positivo. Quiero decir, comentaba María José, ¿no? Las empresas de servicio, todo tipo de empresas, en nuestro caso una empresa de transporte público. Imaginaos si no tuviéramos en cuenta que nuestro cliente, nuestra clienta es diversa. Si no lo tuviéramos en cuenta, iríamos vendidísimos. Entonces tenemos que analizar constantemente cómo es la persona que utiliza nuestras redes de transporte y hacer esa experiencia de viaje lo más adecuada posible a sus expectativas, a sus necesidades. Entonces, bueno, pues un poco en la línea esta que preguntabais, ¿no? De cómo contagiar, yo creo que poniendo en valor experiencias reales, me parece una muy buena fórmula. No, me parece súper interesante. De hecho, ahora recordando así un poco, recuerdo que en el 2018 en el Foro de Davos se dedicó todo su evento a incidir en que la diversidad y la inclusión deberían de ser realmente un tema premiante en todas las organizaciones, ¿no? Tanto fue así que su mismo fundador dijo, oye, una empresa que quiera ser líder en su sector realmente tiene que ser líder en diversidad e inclusión. Y realmente es cierto, ¿no? Es justamente el ejemplo que ponías, Raquel, de decir, si nosotros no tuviéramos en cuenta que nuestros usuarios son diversos, pues posiblemente no podríamos dar el servicio que teniendo en cuenta toda esta diversidad. No sé si hay alguna pregunta en público, si queréis podéis levantar la mano, perfecto, y os acercaremos un micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Jan y yo soy originalmente de República Checa, de Škoda Auto, pero ahora trabajo en el equipo de Benja. Y Lisa, muchas gracias por la referencia de Mes Europeo de la Diversidad. Además de Mes Europeo de Diversidad, hoy es también el día contra la homofobia y transfobia y bifobia. Es un día muy importante. Y me gustaría saber más sobre las empresas que hacéis para construir puentes para todos, porque me gustó mucho cuando Raquel habló sobre tres momentos: compasión, admiración y normalización. Y me gustaría saber más qué hacéis para construir y normalizar cuando discutamos sobre, por ejemplo, orientación sexual o identidad de género. ¿Alguien que quería comentar? Mira, te diría
y vuelvo a lo anterior, que como esto va de personas, va de interés genuino. Entonces, se trata de dar seguridad psicológica a las personas cuando se incorporan con nosotros. Se trata de preguntarles lo que tenemos que preguntar y que luego se sientan libres para contar lo que quieran contar. Y formar mucho a los equipos, acompañar mucho a los equipos y asegurarse de que los líderes están cerca. Porque al final, cuando hay una necesidad, si hay un entorno de seguridad psicológica y hay una sensación de que hay un interés genuino por ti, vas a levantar la mano y vas a explicar, esto no se adapta a mí, me siento incómodo con esto o me gustaría proponer algo, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es dar entornos de seguridad y esto es algo que sí que hay que vigilar. Es decir, los entornos de seguridad implica estar muy cerca de los estilos de liderazgo para asegurarnos de que todos los líderes están alineados con esos valores y con el compromiso de crear esos contextos. Y el resto te diría que viene no solo porque todavía hay muchas autobarreras, todavía hay muchos sesgos que nos autoimponemos, pero con el tiempo las personas nos acabamos abriendo y explicando lo que somos, si queremos y cuando lo necesitamos, que al final es el objetivo. Es muy importante esto que dice Fidel. Nosotros en TMB tratamos de generar espacios tematizados, ¿no? Pues para hablar pues, con personas del colectivo de la discapacidad. Hoy mismo hemos presentado una asociación, la primera asociación del colectivo LGTBI en TMB, de trabajadores y trabajadoras de la compañía. Bueno, en definitiva, esto que comenta Fidel, ¿no? Si desde la propia organización se visibiliza que hay una estrategia, que hay un impulso, que hay un espacio, que hay, bueno, pues toda una serie de recursos que se destinan a tratar, dijéramos, tu peculiaridad, al final, bueno, es decisión unilateral y particular de cada uno, ¿no? El visibilizarse, pero seguro que si tú te sientes en un entorno bueno, pues que te genera esa sensación de seguridad, de familiaridad, pues seguramente tú también expresarás mucho más libremente cuál es tu expresión, cuál es tu identidad, cuál es tu orientación, si quieres comentarlo, con el ánimo que quieras y en definitiva, bueno, yo creo que desde las organizaciones, si somos capaces de, una vez más, normalizar estas peculiaridades, también ayudamos a que la gente también rompa con esos sesgos particulares. Yo sumar aquí experiencias en el corto que hemos hecho y que pueden ayudar. Hay que ser también coherentes y predicar con lo que haces, no con lo que dices. Si, por ejemplo, publicas una posición y se ve un sesgo claro, ¿no? Que va dirigido a un ingeniero, digo este ejemplo, ¿no? Muchas veces las empresas queremos ser muy diversas y luego entras en su página web y tiene un tufo importante. O no tiene dispositivos, hoy hablando igual, pues si vas a una recepción y hay un dispositivo que ayude a una persona con menor audición, está claro que esa empresa cuida esos detalles, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces el ejemplo de cada uno de los empleados está. Nosotros, por ejemplo, en Accenture pues tenemos los lanyards, ¿no? Donde llevas tu tarjeta, son del colectivo LGBTI y todos los que somos friendly del colectivo, pues lo llevamos, los allies, ¿no? Mira, como tú. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos la ventaja, tenemos servicio médico en España, que son 11 médicos, y entonces ellos también nos ayudan mucho a los temas más sensibles. Ahora mismo en Accenture España hay más de 6 personas transgénero y ya incluso hemos firmado con nuestras aseguradoras, en concreto una de ellas, que no digo el nombre para no hacer spoiler, pues que hemos incrementado la póliza de todos los empleados para acompañar a aquellos que quieran hacer un tránsito pues en determinadas cosas de la póliza. Entonces, lo que estamos diciendo es ejemplificar, o sea, demostrar con el ejemplo, aparte de decir, yo puedo decir soy muy inclusivo y luego no acompaño, sino pues soy inclusivo y además avanzo, ¿no? Es importante que lo que haces, ¿no? La teoría de educas en lo que eres, no en lo que dices. Sí. Yo añadiría una cosa, que es lo que decía al principio Fidel, ¿no? Que en el centro tienen que estar las personas y eso es lo más importante. Y al final es el salario emocional que se llevan y es lo que hacen que tengan el orgullo a pertenecer a tu compañía y que puedas tener
más continuidad, que ahora bueno, hay este problema tan grave de retener el talento, ¿no? Total. Y claro, al final entras en un bucle que al final el centro, las personas, que hay que cuidarlas. Pues si os parece bien, con estas preguntas cerramos la charla de preguntas y respuestas. También cerramos la charla, pero antes que nada, los que estáis por streaming, no os desconectéis, que ahora os desvelamos la sorpresa que os tenemos preparada. Y antes que nada, agradeceros. Ha sido un placer realmente teneros aquí. La verdad es que yo sé que os implicaste desde el minuto 1 a participar en este foro, a trasladar, a compartir, porque al final de eso se trata este foro, ¿no? De compartir experiencias, perspectivas, buenas prácticas. Yo creo que para todos aprender, yo creo que para eso y para nosotros esto es tender puentes. Así que os agradezco mucho y ahora sí, si me permitís, os voy a desvelar esta sorpresa. Y para cerrar y honrar, obviamente, este espacio donde la música normalmente es la protagonista, os quiero presentar a Ignasi Terrassa. Ignasi, me voy a sentar aquí al lado de ti, ¿te parece? Aquí tienes el micrófono. Y bueno, para ubicar un poco a todos, nada, solamente... Ignasi Terrassa, para los que no lo conozcáis, es un reconocido pianista, compositor de jazz nacido en Barcelona. Su pasión por la música comenzó desde una edad temprana mostrando su talento en el piano. Ignasi se ha destacado en el ámbito del jazz y ha colaborado con numerosos músicos y bandas de renombre. Su estilo se caracteriza por su sensibilidad musical y su habilidad para improvisar. Ha desarrollado una sólida trayectoria como solista, así como acompañando a otros músicos de jazz. Ignasi, bienvenido. Gracias. Pues, Ignasi, me gustaría hacerte un par de preguntas. Primero que nada, como músico, ¿qué retos has encontrado a lo largo de tu carrera y cómo los has superado? Bueno, los retos para un músico ciego, el principal reto está en el acceso a la música escrita. Las partituras es el principal problema que tenemos. La música en sí o el instrumento en sí no es un problema. La gente cuando te escucha tocar no sabe si no estás leyendo, no sabe si ves o no ves, y le da igual, lo que quiere es escuchar la música. Pero el problema que tenemos es el acceso a las partituras, y este es el problema cuando estudiaba en el conservatorio, que teníamos en general como para poder llegar a todo el material que teníamos que tocar, pues el poder acceder a través de partituras en braille, etc. Después en la carrera profesional dentro del jazz, pues bueno, sigue siendo una limitación en cuanto a que si me encuentro en un entorno en que alguien necesita que toque algo ya sin haberlo escuchado antes, eso es imposible, pues no puedo leer a vista. Pero en el entorno del jazz, en que la improvisación es muy importante y que hay un referente de una serie de estándares o música que en cierto modo un lenguaje común que todos conocemos, esto me ha permitido también el poder desenvolverme sin dificultad. Y bueno, pues dentro de un entorno y aparte como de la carrera artística, pues actualmente estoy también trabajando en el Conservatorio Superior como profesor de piano jazz. Ahora se ha incorporado un departamento de jazz desde hace unos años en SMUC y allí estoy desarrollando mi labor como docente también. Y bueno, es otra faceta de la carrera musical. Y otro reto también importante o limitación importante es que uno no puede ser músico hoy en día sin plantearse algo más que la música. La música tiene todo su business, su showbiz detrás, y eso me ha llevado también a meterme en berenjenales en otros entornos, como el crear un sello discográfico y estar en entornos de management o organizar cosas, bueno, que son otros fregados, otros entornos directos que no son el de estar delante de un instrumento, pero que hoy en día para poder salir adelante con la música yo creo que es imprescindible para cualquier músico. Ignasi, a lo largo de tu carrera has participado en numerosos festivales de jazz, tanto en España como internacionales. De hecho, has ganado bastantes reconocimientos a nivel internacional. A mí me gustaría saber, de todos los premios y reconocimientos que has recibido a lo largo de tu carrera, ¿cuál consideras que ha sido el más significativo para ti y por qué? Si tengo que citar uno, quizás sería el de Jacksonville, en Florida, un concurso de piano internacional de jazz en Estados Unidos, que además de ser un concurso internacional en que el único europeo que participaba,
En el jurado había dos músicos a los que yo admiraba mucho. Uno era Marcus Roberts, pianista de jazz reconocido, fue muy conocido con Wynton Marsalis en los 90, que también es ciego. Y el otro era Dr. Jones, un pianista de New Orleans, también muy bueno, que me gusta mucho. Entonces el hecho de tener dos referentes en el jurado me ponía mucho respeto, pero me hizo mucho más ilusión cuando me dieron el premio. Entonces me he quedado con un poco, yo creo que si tengo que destacar algo es este momento. Pues Ignasi, yo podría seguir haciéndote muchas preguntas, pero yo creo que el público está interesado en... En el cóctel. Exacto. Bueno, no, ¿cómo que en el cóctel? No, Ignasi. Iba a decir en la parte del piano. Vale. Pues, si os parece, Ignasi, ¿me acompañas al piano? Bueno, pues voy a tocar un par de piezas propias. Una se llama Tiempos de Cambio, y es que, bueno, va bien, me parece, con el tema de hoy. Han cambiado muchas cosas en el tema de la inclusión, pero aún quedan muchas. Y otro es un tema, el segundo tema se llama Blues Fortete, y es que en el tema de la inclusión necesitamos todos referentes, y el mío fue Tete Montoliu.
Ignacio. Te doy el micrófono. Ignacio, yo creo que esto es a lo que se le llama un cierre de oro. Ha sido espectacular hacer ese cierre. Creo que hemos unido la diversidad, la inclusión y la música, que yo creo que esto era lo que invitaba a este espacio. Así que nada, agradecerte, Ignacio, y si me permites y me acompañas para hacer el cierre de este foro. Agradeceros también a todos vosotros por haber asistido el día de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros, que hayáis, visto nuevas maneras de impulsar la diversidad y la inclusión en vuestras organizaciones, ¿no? Con todas las perspectivas, las buenas prácticas que os hemos compartido. A todos los que están también por streaming, gracias por conectaros desde donde estéis, desde el resto de España y América Latina. Y sobre todo, espero que, porque eso no es el final de nuestro compromiso con la inclusión, al contrario, es un punto de partida para que podáis llevar todo lo aprendido a vuestras organizaciones. Para nosotros, celebrar de esta manera el Mes Europeo de la Diversidad es, bueno, yo creo que hemos tirado la casa por la borda porque realmente hemos disfrutado compartir ese momento con vosotros. Espero que así haya sido. Así que nada, nos vemos pronto y muchas gracias. ¿Vamos? Scarlett.